Bienvenidos una vez más, mis queridos, bienvenidos a continuar estudiando la palabra de Dios a través de la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y en estos estudios hemos estado desarrollando, conociendo más a profundidad la epístola de Primera de Juan. Así es que el día de hoy vamos ya a dar inicio a estudiar esta epístola y vamos a ver los primeros 4 versículos del capítulo 1, la esencia del Evangelio. Vamos a ver cuál es la esencia misma del Evangelio. Así es que si usted quería saber cuál es la esencia del Evangelio, en este texto lo estaremos conociendo, lo estaremos disfrutando. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tienes una experiencia que compartir, una historia que quisieras que todo el mundo conozca, que se vuelva viral en internet? Pues déjeme decirle, hay historias que se vuelven virales de tarde a la mañana. ¿Y por qué ocurre eso que de repente se vuelven virales? Alguien quiso que esta historia se supiera y de repente a alguien le gustó, también le gustó a otra persona y de repente comenzaron a compartir y esta historia se volvió viral. El mensaje del Evangelio sin redes sociales hace 2000 años, mis queridos, mis queridas, se volvió viral sin Facebook, sin YouTube, sin Instagram, sin Twitter, sin todo lo que tenemos nosotros. El Evangelio se volvió tan viral, era conocido por todo el mundo de ese entonces. ¿Por qué? Porque unos cuantos tuvieron la experiencia del poder del Evangelio obrando en sus vidas y ellos no quisieron quedarse callados de lo que hacía el Evangelio en sus vidas. Entonces veamos cuál es la esencia del Evangelio en Primera de Juan, capítulo 1, los primeros 4 versos. Número 1 dice, el verbo es eterno y accesible. Dice Primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué es lo que Juan comienza diciendo a cada uno de nosotros? La esencia del Evangelio es que Cristo, Jesús, es eterno. Dice lo que era del principio. Con esta pequeña frase, Juan afirma la preexistencia, la eternidad y la autoexistencia de Cristo. Cristo no comenzó a existir en Belén. Cristo nació en Belén cumpliendo una profecía que estaba escrito en la palabra de Dios. En Miqueas capítulo 5, verso 2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Entonces, Juan dice que Jesús es eterno, Miqueas dice que Jesús es eterno, Apocalipsis capítulo 1, verso 8 nos dice que Jesús es eterno, dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y ha de venir, el Todopoderoso, dejando claro que Jesús es Dios. ¿Qué más? Segunda cosa, Jesús es eterno. Jesús es el dador de vida. Esa es la esencia del Evangelio, que Jesús es el dador de la vida. Jesús nos da tanto vida física como vida espiritual. Y la vida espiritual proviene cuando nosotros nacemos de nuevo y confiamos en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Juan 6:35, Jesús hablando de que Él es el dador de la vida, dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Tener a Cristo, amigos, es tener la vida. Muchos seres humanos el día de hoy tratamos de dar un propósito a nuestra vida, que nuestra vida tenga sentido, que nuestra vida realmente esté alineado con nuestros sueños, con nuestros anhelos y deseos. Y tratamos de encontrar el propósito en la carrera, en el amor, en el éxito deportivo, en el éxito financiero, en el placer, en el confort. Pero ¿qué pasa? Que de repente, a pesar de tener todo eso, tu vida sigue siendo o sigues sintiendo que tu vida está vacía, que algo más te falta. Es que Cristo falta en ese lugar. Y es que esas cosas jamás podrán reemplazar a Cristo. Usted puede tener todo en el mundo, si no tiene a Cristo, no tiene nada. Entonces, ¿qué le da valor a su vida ahora mismo? ¿Qué le da valor? Las finanzas, el amor, el dinero que ha obtenido, las amistades, el trabajo, los títulos obtenidos, los PhDs, ¿eso le da valor a sus vidas? Déjeme decirle que no podrán sostener su vida en los momentos difíciles. ¿Qué más? Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna,
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué es lo que dice Jesús? Yo doy vida eterna a mis ovejas y nadie las arrebatará de mi mano. ¿No te parece increíble esa seguridad que tenemos, que nadie nos podrá apartar de los brazos de nuestro Salvador Jesucristo? Cuando Él nos está cuidando, cuando Él nos está protegiendo, entonces nosotros podemos estar realmente seguros que ni la muerte, dice, ni la tribulación, ni ninguna cosa creada podrá separarnos de nuestro Señor Jesucristo. La vida con Cristo deja de ser temporal y fútil, convirtiéndose en fructífera y eterna. Eso es lo que tenemos en Cristo, una vida fructífera, una vida eterna. Ahí encontramos el sentido de propósito, desaparece ese vacío existencial, la crisis existencial que afecta hoy al ser humano cuando tenemos a Cristo. Aunque vivimos en cuerpos en función de lo temporal, la verdad es que tenemos una vida eterna con Cristo. ¿Qué más? Número 3, Cristo es humano y es histórico. ¿Qué significa esto? Esta es la esencia del Evangelio, ¿no? Cristo es eterno, es el dador de la vida, pero también es histórico. Juan escribió esta carta para salir al paso de una situación amenazadora y en defensa de la fe. ¿Qué estaba pasando en esos días? Había surgido un movimiento llamado gnosticismo, los cuales decían que Jesús no vino en carne. Juan, en su defensa, dice, lo vimos, lo oímos, lo contemplamos y lo palpamos. O sea, lo vimos, lo tocamos, sentimos su presencia en nosotros. Juan dice, Jesús no fue un holograma, fue carne y hueso y vivió con nosotros. Aquí está hablando de la encarnación del Dios eterno convirtiéndose en hombre. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí dice, y aquel verbo fue hecho carne. Cristo es hecho hombre, Dios toma forma humana y lo hizo con características humanas. La palabra carne en el original griego es sarx, que significa naturaleza humana, o sea, lo divino se convirtió en humano. Dios se hizo hombre, alguien que podía ser visto, palpado, tocado, sentido, olido. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que carne es un término de suma importancia en el argumento que Juan está utilizando. No dice meramente cuerpo, que es soma en griego, ni apariencia del hombre, sino carne, sarx. El Creador se hizo criatura, mis amigos. Esa es la esencia del Evangelio, ¿no? Cambió un castillo de oro por un establo mugriento. Cambió la alabanza de los ángeles por la crítica de los humanos. Cambió la compañía de los ángeles por la compañía de hombres comunes. Su mano que podía sostener el universo renunció a ellas para depender de una muchacha llamada María. La palma que sostenía el universo fue traspasada por un clavo. Entonces lo que vemos es la esencia del Evangelio. Es Cristo Jesús convirtiéndose en hombre. Amigos, el Evangelio consiste el Dios infinito alcanzando al hombre finito. Verso 2 de Primera de Juan. Dice, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificado y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué es lo que dice algo más aquí? Hemos visto y testificado y anunciamos. La esencia del Evangelio no solo es conocer que Jesús, el Creador, se hizo criatura, lo infinito se convirtió en finito. Entonces dice que nosotros no podemos ocultar algo que ha impactado nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que Juan y los otros discípulos daban testimonio y testificaban de lo que habían visto y de lo que habían oído, comprobando así la verdad y la veracidad del Evangelio. Escuche, mi querido, mi querida, el más poderoso testimonio que un cristiano tiene para testificar a aquellos que no conocen de Cristo es su vida transformada por el poder del Espíritu Santo. No te quiero preguntar si estás testificando de Cristo, sino qué ha hecho Cristo en tu vida. Ven los que están a tu alrededor lo que Cristo hizo, está haciendo y lo que hará en tu vida. Marcos capítulo 5, verso 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales. Qué hermosas órdenes del Señor Jesús a este hombre. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el Señor también nos dice la esencia del Evangelio es salir y compartir
lo que el Señor ha hecho con nosotros. Dice, cuéntale a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor. ¿Qué cosas grandes ha hecho el Señor? Ya lo ha publicado, lo ha hecho viral. ¿Conocen ya sus amigos, sus familiares, sus vecinos de lo que Dios ha hecho en su vida? Dice, verso 20, ¿qué hizo este hombre? Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La gente tiene que maravillarse de la obra redentora de Cristo en nuestra vida, de los cambios de conducta, los deseos, los pensamientos, los cambios que realmente tienen que ser visibles cuando el Evangelio está obrando en nuestras vidas. Entonces, la mayor evidencia que podemos presentar es nuestra propia vida transformada por Dios, de tal manera que existe un antes y existe un después, un antes de Cristo y una vida con Cristo. ¿Se refleja más tu vida antes de Cristo o tu vida con Cristo ahora mismo? Entonces, el Evangelio consiste que el hombre infinito da a conocer al mundo del Dios infinito. En eso consiste el Evangelio, la esencia misma del Evangelio. Verso 3, ¿qué dice? Comunión con Dios y con los demás. Esa es otra de las esencias del Evangelio. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que dice? Que la esencia del Evangelio es que el Señor nos da una nueva familia. No solo tenemos comunión con Dios, sino comunión con todos aquellos que han venido, han abrazado nuestra fe, han creído en Jesús. ¿Qué es comunión?, se pregunta usted. Comunión es compañerismo, es camaradería, es amistad. Es algo que compartimos todos, tenemos algo en común. Entonces nosotros los cristianos tenemos algo en común. Y no es una cosa, es una persona. El Evangelio se trata de una persona y esa persona es Jesucristo. Vemos entonces cuando dice tengáis comunión los unos con los otros y nuestra comunión verdadera es con el Padre. Da a entender como una figura de la hermosa experiencia del Edén restaurada. Cuando Adán y Eva tenían acceso a Dios, cuando había comunión con el Eterno, cuando podían caminar, conversar juntos, ese jardín que nuestro ser anhela. Por eso es que nosotros también anhelamos esa patria donde fuimos exiliados por el pecado, ese lugar donde teníamos comunión con Dios y también tenían comunión unos con otros, sin la vergüenza, sin las cosas que ahora nos dividen, la raza, el estatus social, la apariencia, la educación, entre comillas, el que si tú tienes dinero o no tienes dinero. Esas cosas han sido barreras para nosotros en nuestra sociedad para no trabajar juntos. Pero cuando venimos al cristianismo, todo este tipo de cosas que antes nos dividían se rompen. Ahora tenemos algo en común, algo que nos une y es más grande que una religión, es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. Esa es la esencia del Evangelio. ¿Qué más? Entonces, el propósito del Evangelio siempre debe ser traer a las personas a la comunión con Cristo y a la comunión con nosotros. Por eso alguien cuando va a la iglesia ahí encuentra una familia. No solo amigos, una familia en la fe. Por eso nos llaman los hermanitos. Pero qué hermoso saber que tengo hermanos. Estoy muy feliz de toda esa audiencia que hemos llegado a tener últimamente en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Ecuador. También nos han escrito desde Japón. Qué precioso saber que hasta en Japón nos ven, en España, en Italia. Esa es comunión. Quizás estamos lejos, pero mire cómo nos une la fe, cómo nos sentimos unidos por una persona. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. El mensaje del Evangelio puede resumirse por sus dos grandes objetivos: el amor al prójimo y el amor a Dios. Esa es la esencia del Evangelio en las relaciones. Relacionarnos con Dios y relacionarnos con el prójimo. En esta relación vertical y en esta relación horizontal. Las dos deben tener armonía. Mira, entonces el compañerismo nace de la comunión que tenemos con Dios y después se refleja en nuestra amistad con los demás. Te voy a contar una historia que leí y quiero que realmente pongas atención a lo que dice esta historia. Dos hombres eran vecinos. Uno de ellos había abierto su corazón a Cristo y el otro no. El creyente testificaba a menudo.
el otro lo ignoraba. Nos pasa mucho de eso a nosotros también hoy en día, que los vecinos nos ignoran, ¿no? Un día el cristiano contestó un llamado a su puerta. Era su vecino que se encontraba de pie frente a él. Con una gran sonrisa dijo esto: finalmente hice lo que me dijiste. Esta mañana le abrí mi corazón a Jesús. Los dos se abrazaron y lloraron. Con el pasar de los años se apoyaron mutuamente, oraban el uno al otro, estudiaban la Biblia. Llegaron a ser los mejores amigos de estos vecinos. Durante 25 años trabajaron juntos para llevar el mensaje del Señor a las cárceles. Levantaron un ministerio para ir a compartir el Evangelio de Cristo a las cárceles. El Evangelio nos regala una familia, pero no una familia que nos vemos un domingo en la mañana. No una familia que nos vemos en un congreso, una familia que nos vemos en un concierto cristiano, sino una familia que tiene un objetivo: dar a conocer al mundo que tenemos un Salvador y que ese Salvador ha transformado nuestras vidas. Muchos de nosotros parecemos llaneros solitarios y no hay nada más triste que sentirse solo en medio de una gran familia de cristianos. Y a veces no hay peor soledad que en compañía. Hoy te digo que si tienes un hermano cristiano, llama, ora con él, utiliza la tecnología para enviar un mensaje, póngase de acuerdo para predicar el Evangelio a alguien, para hacer estudios bíblicos en casa. Tú puedes utilizar todo este material y mostrar a tus vecinos. Quizás uno de ellos va a decir: yo quiero esa familia que tiene una muy buena relación con el Padre y que nos relacionamos muy bien nosotros. La Biblia dice, el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay una gran diferencia entre vivir juntos y vivir en armonía. La armonía significa que estamos en el mismo ritmo, en el mismo son, en la misma nota de una canción. Es que tenemos un objetivo: dar a conocer a Jesús. Jesús es quien pone armonía en nuestras vidas. Por eso dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el aceite que baja por la barba de Aarón y llega hasta el borde de sus vestiduras. Y allí, dice, envía Jehová bendición y vida eterna. ¿No le parece increíble que quizás hoy la iglesia no ha recibido esa bendición de la que está hablando el Salmo 133? Porque muchos de nosotros nada más somos simpatizantes del cristianismo y no somos hermanos, no nos hemos convertido en esa familia de la que está hablando aquí Primera de Juan. Entonces es hora de reevaluar, de analizar si realmente nos consideramos parte de la iglesia. Hay gente que dice, voy a una iglesia. Hay otra gente que dice, voy a la iglesia. Pero hay el cristiano que dice, voy a mi iglesia, a ese lugar donde está mi familia, donde están mis amigos, mis hermanos, mis vecinos, pero a los cuales les considero mi familia. Entonces, ¿qué tipo de cristiano eres tú? ¿El que dice voy a la iglesia, voy a una iglesia, o dices voy a mi iglesia porque pertenezco a los que han creído en Cristo? Mira lo que dice Efesios capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿No le parece magnífico, perfecto? Ahora usted pertenece a una familia y es algo magnífico pertenecer a esa familia. Cuando he viajado a Estados Unidos, a Chile, a Guatemala, a Colombia, a Perú, he llegado donde los hermanos realmente me han tratado como una familia. Es como si les hubiese conocido de toda una vida. Y digo, ¿por qué es que de repente los cristianos no existe esa barrera de la cultura, la racionalidad, los modismos, etcétera? Porque hay algo más grande que nos une, mis queridos. Mis queridas, nos une la fe. Ahora somos familia de Dios. Entonces, quiero que, por favor, tomes nota y escribas en tu corazón. De aquí en adelante voy a considerar a la iglesia, no una iglesia, voy a considerar mi iglesia, mi familia. Y voy a involucrarme con la mayor cantidad de gente posible. Y voy a orar para que Dios una a esta familia. Y como familia quizás pueden comenzar un ministerio, no sé, de los niños, de los jóvenes, de limpiar los carros, yo no sé, cualquier ministerio que levantes, pero que dé gloria a Dios, pero hazle con tus hermanos. Uno es demasiado pequeño para pretender hacer grandes cosas. La Biblia dice es mejor 2 que 1. Y si hay 2, si hay 3, si hay 4, si hay 5 hermanos levantando un ministerio, es magnífico. Entonces, el Evangelio consiste que el hombre finito tenga una amistad con el Dios infinito, sea parte de la familia del Creador del universo.
Número 4, la esencia del Evangelio, para que el gozo sea cumplido. ¿Se acuerdan de una de las razones? Era para que el gozo sea cumplido. Y aquí está en el verso 4, mire lo que dice. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo, ya estudiamos en las 3 razones por las que fue escrito el Evangelio, pero repitamos, el gozo es la esencia del cristianismo, es la alegría del cristiano, es lo que hace que el cristiano sonría, lo que hace que el cristiano se sienta realmente feliz de estar en este mundo a pesar de las adversidades. El gozo viene como resultado de conocer el Evangelio, de tener esa familia, de saber que Jesús es el dador de la vida, de saber que Él es eterno. El gozo viene de lo que conocemos, y lo que conocemos puede ser puesto al más grande análisis histórico, antropológico, teológico, que siempre dirá que Jesús es real, que Jesús es la persona que Él dijo que fue, y Él hizo lo que dijo que hizo, y ahora volverá también por nosotros. El gozo difiere de la felicidad. El día de hoy el ser humano busca el placer, busca el bienestar, busca la felicidad. Déjeme decirte que el placer es fácil, es temporal, es instantáneo. El placer es de comer, el sexo, unas vacaciones, son placenteras. Y otra gente busca el bienestar es comprar tu casa que la pagas en 40 años, tu carro que pagas en 10 años, una carrera que obtienes a los 21 años. El bienestar es tener los muebles nuevos, el lugar donde vives bien arreglado, con un jardín, un dormitorio bien grande. Ese es el bienestar. ¿Y qué es la felicidad, amigos? La felicidad, mucha gente ni siquiera entiende qué es la felicidad. Te resumo, la felicidad viene en tener buenas relaciones interpersonales, que existe armonía entre aquellos que están a tu lado. Pero es bien complicado tener esa armonía funcionando bien cuando no existe un acuerdo. No tenemos algo en común. La Biblia dice en Amós 3:3, andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. Creo que hoy no somos felices porque hay más desacuerdos que acuerdos. Hay esposas que no están en acuerdo con su esposo, esposos que no están de acuerdo con sus esposas, a pesar de que se casaron. No están de acuerdo en cómo educar a los hijos, cómo administrar las finanzas, cómo administrar el tiempo, dónde vivir, hábitos alimenticios, etc. Y cuando no existen esos acuerdos, entonces crean fricciones, y esas fricciones crean separaciones. Y cuando existe esa separación, entonces no puede haber felicidad, mis queridos. Si ve que cuán complicado es generar la felicidad, pero en cambio si nosotros buscamos y escarbamos más en las Escrituras y nos llenamos y nos alimentamos de las Escrituras, encontraremos que el gozo. Como dijo Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza, es nuestra fortaleza. Entonces, partiendo del gozo puedo tener la felicidad, puedo tener el bienestar y puedo tener el placer. Pero nosotros hemos cambiado el orden de la búsqueda que hace realmente a un ser humano sentir pleno en este mundo. Tratamos de ser plenos con el placer, con el confort, con el bienestar, y nos hemos olvidado del gozo. El gozo es la base para poder disfrutar de todas esas. Y por eso Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en la pobreza, sé vivir en la riqueza. ¿Qué es lo que dice? Porque el gozo, él dice, gozaos y regocijaos. Entonces, dando el consejo, Pablo dice que todos debemos anhelar y buscar el gozo. Y yo les dije que el gozo se encuentra en la lectura de las Escrituras, en la oración, en la alabanza, en el descanso. Pero también vemos que podemos cultivar el gozo. Comienza a buscar esto. Uno puede estar feliz porque acaba de recibir una buena noticia y ponerse triste al oír una mala al mismo instante. Hoy acabas de ganar la lotería. Sí, pero acabas de morir tu padre. Entonces la felicidad también depende de circunstancias externas. En cambio, el gozo es interno. El gozo no depende de las circunstancias. El gozo es estable porque es fruto del Espíritu. El punto es que nosotros no hemos buscado, no hemos estudiado acerca del fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Un día haremos un estudio de cada uno de ellos de una manera más detallada y cómo eso impacta y afecta en todo el entorno de mi vida. Entonces, ¿cuál es la verdad del gozo? El gozo es perdón del pasado. El gozo es dejar atrás el pasado. El día de hoy muchas personas viven todavía escribiendo y reescribiendo su pasado en el presente.
Y vivir aferrados, anclados en el pasado no es saludable, porque puede destruir tu presente y tu futuro. Gozo son las bendiciones presentes, mis amigos. Estás disfrutando de las bendiciones presentes. Es la gratitud por la paz, por la salud, por todo lo que tienes. Comienza a dar gracias por lo que tienes y no te preocupes por lo que no tienes. Y cuando uno es grato, de repente Dios comienza a llenar aquello que tanto buscabas, pero no diste gracias por lo que ya tienes. Ve y vacía tu closet. Quizás haya muchas cosas que no necesitas. Tenemos que vaciarnos para poder llenar. Y eso es también el gozo, nos produce ser generosos. ¿Qué más? El gozo es esperanza para el futuro, de saber que estaremos con Cristo. ¿Qué más? El gozo es fortaleza para seguir. No podemos quedarnos anclados en el dolor, en el trauma, en los momentos difíciles. No podemos quedarnos anclados ahí. Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta y prosigo al llamamiento supremo de mi Señor, dice San Pablo. Así es que, mis queridos, esas son las verdades del Evangelio. El Salmo 51:2 dice, vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente. Aquí David dice que lo que había hecho perder su gozo es su pecado, su desobediencia, su rebeldía. Había tomado la decisión de satisfacer su carne y él dice, ha perdido el gozo. Pero el Señor, escribiendo el Salmo 51 después de su pecado, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el rey David? Señor, devuélveme ese gozo porque yo quiero experimentar el poder del gozo en mi vida. Les cuento una historia rápido para concluir. Un ministro de Escocia tenía en su congregación una anciana muy pobre que tenía el hábito de decir, bendito sea el Señor, amén. Cuando el predicador decía algo destacado, esto molestaba mucho a aquel ministro y le dijo, sabe, hermana Elizabeth, que cuando usted dice bendito sea el Señor durante el sermón, interrumpe mis pensamientos. Si no lo hace durante todo un año, le regalaré un par de frazadas nuevas. La hermana Elizabeth era muy pobre y esa oferta le pareció buena, así que decidió ganarse estas frazadas y no respondía ante las enseñanzas del pastor. Había parado de decir bendito sea el Señor, amén. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que un día vino un pastor visitante y comenzó a predicar. Y era un hombre de cuyo corazón rebosaba el gozo de la salvación, la verdad del Evangelio. A medida que predicaba acerca del perdón de pecado y de todas las bendiciones que le siguen, la visión de las frazadas prometidas comenzó a desvanecerse de la mente de la hermana Elizabeth. Mientras el gozo de la salvación aumentaba, al fin no pudo contenerse más y levantó la voz diciendo, frazadas o no, frazadas, aleluya, gloria a Dios. Imagínense, ¿no? A veces hay gente que trata de anular nuestro gozo. Y no estoy hablando de crear un desorden en la iglesia. Estoy hablando de disfrutar el gozo, no solo cuando te congregas y escuchas un sermón, sino cuando miras la naturaleza y dices, Dios es real. Así es que oramos, mis hermanos. Gracias por acompañarnos. Padre, muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Es un privilegio estudiar tu palabra. Bendice este estudio a todos aquellos que están escuchando. Y una vez más pedimos por el planeta. Ten misericordia de nosotros y sana nuestra tierra. Guarda a los médicos, enfermeras y todos aquellos que están en el hospital. En el nombre de Jesús, amén. Y mis queridos, no olviden comentar el video, no olviden suscribirse al canal, no olviden poner un like. Gracias por hacer que este canal se siga creciendo más y más. Compartan a sus amigos. Que Dios les bendiga. Nos vemos muy pronto.